Hola gente querida, soy Paula Vilches. Hola, soy Farshid Riggs y los invitamos a tener conversaciones Conscientes. Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos Hola, a hola. nuestro tercer programa. Tercer capítulo ya. Sí, ¿cómo estás, Farshid? Muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Muy feliz por Bueno, el capítulo de hoy, que es la sí, justicia, un tema tan importante en nuestro tremendo tema. mundo. Tremendo tema, es como, yo no sé si vamos a ser capaces de hablar solamente en un capítulo de este tema, porque es Es muy, muy amplio, muy, muy amplio. Pero lo sí, bueno es que contamos con una persona que sabe un poco más que nosotras sobre el tema y nos va a poder iluminar un poquito más en relación a este. Ella se llama ujú, Camila González. Tiene 34 años, nació en San Fernando y ha vivido la mitad de su vida acá en la ciudad de Santiago. Ella es abogada y se tituló de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Hizo un postítulos en Derechos Humanos, un diplomado en compliance, no sé cómo se pronuncia bien, compliance. Le compliance, vamos a preguntar. sí, y riesgos normativos de la empresa, un diplomado en Contratación y Licitación Pública y un magíster en Cultura Jurídica, Seguridad y Derecho. Además, ella trabajó en el área privada y en el servicio público. Actualmente trabaja como abogada en un hospital de la zona occidente de la capital, en el área de establecimiento. Es acuarelista además y fotógrafa amateur, cinéfila y una lectora empedernida. Muy Ella es bien, Camila González. la vamos a hacer La vamos pasar. a dar la bienvenida. Ahí sí. Sí, acá estoy. Hola, Hola, Cami. bienvenida. Hola, ¿cómo Bienvenida. están? Muchas gracias por la invitación, chiquillas. Ujú. Gracias por venir, gracias Gracias, por gracias por querer, asistir. sí, como compartir tus conocimientos. Muchas Ujú. gracias. Bueno, Cami, No, el proyecto de su podcast está súper interesante. Me gustó harto la premisa que tienen y la forma de expandir este tipo de conocimiento y compartir en el fondo diferentes intereses que tenemos todos los que sentimos que no encajamos en algunos estándares de la sociedad. claro, Esa es la claro. idea. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y la idea es generar esta comunidad, ¿no? Como que podamos tener temas de Sí, conversación que nos interesan y que vayan un poquito más allá de la superficialidad, un poquito más profundos. Ujú. Cami, tenemos una pregunta que no sé si la vamos a poder responder en este capítulo así, porque es tan amplia, ¿no? ¿Qué es la justicia? Entonces, ¿qué es la justicia para ti? uf. Mira, en un primer lugar, yo haría una distinción de lo que es la justicia misma y lo que es la norma, Ujú. porque, por ejemplo, hay normas que nos ordenan socialmente, pero no necesariamente son justas. Mm, Ujú. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que en el Código Penal chileno existe una norma que penaliza con 5 años y un día a la persona que hurta o roba una gallina. Y existe Sí, todavía. mm. lo sabía. ¿Les parece justo eso? Claro que no. No, Y no, además muy antiguo. Es claro, ridículo, ¿cierto? Sí. sí, no es de estos tiempos también, Mm. Es ridículo. sí, absurdo. Es ridículo. Entonces, ahí yo haría una distinción, porque la norma propiamente tal sirve para la aplicación de la justicia y se va dando en relación a un concepto de sociedad y costumbre, porque Ujú. quizás en su momento hace el Código Penal es de 1890 en Chile y ha tenido por supuesto modificaciones, pero las modificaciones que se han hecho no atacan el fondo, no se ha hecho un nuevo Código Penal como adecuado a lo que tenemos hoy en día. Claro. Entonces, para su época, hace 150 años, podía ser súper coherente, pero Ujú.
hoy en día no lo es. Mm, claro. Así que la norma misma es una forma de expresar la justicia por parte escrita. Mm, ujú. La justicia propiamente tal es un concepto que es bien difícil de definir, pero a mí me gusta una definición de Aristóteles, con la que yo me quedaba en la universidad, que era en el fondo dar a cada uno lo suyo. A Mm, mí en lo personal me gusta esa, pero como concepto es algo etéreo. Mm. Eh, Hay un concepto de la fe baja y de justicia que también me gustó bastante después, que no sé si ustedes cuando introdujeron comentaron que yo era bajáis, No, como No. no lo para que dijimos. la gente sepa más o menos. Ujú. Sí, hemos Ya, hablado que nosotras es somos bajáis, una, pero ya, no lo dijimos esta vez. Para ti, bueno, no, espera. bueno, hay un concepto que habla de la justicia sobre ver la verdad con los propios ojos. Y Sí, a, sí. Ujú. a mí me gusta harto ese concepto porque lo encuentro bien bonito. Ujú. Sí, Porque en el fondo la justicia para todos puede ser algo distinto, pero como estamos viviendo en una sociedad, o sea, tenemos que tener una norma que nos aterrice la justicia y nos dé directrices para poder dirigirnos dentro de nuestro entorno social, dentro de nuestro entorno jurídico y todo lo que estamos haciendo. Mm. mm, Claro, tiene que haber como un mínimo estándar, algo como que, ¿cómo decirlo? Como que a todos les resuene de alguna forma, de alguna u otra forma. mm. Que no sea, sí, entiendo. Sí, Mm. Sí, Es me gusta que, abstracto. sí, 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 mencionaste eso de esa cita sobre la justicia. Yo hice una canción sobre esa cita, ¿no? Me gusta mucho que dice, ¿en serio? sí, sí, se llama Justicia. Eh, Cántala. dice, Estaría bueno, ah, dice, lo más amado de todo ante mi vista es la justicia, Mm, ¿no? Y más adelante dice, con su ayuda verás con tus propios ojos y mm, conocerás con tu propio conocimiento. mm, Entonces, mm, para mí fue muy impactante escuchar eso, de que si nosotros somos justos, mm, podemos llegar a la verdad de cierta manera, ¿no? Como, porque siento que el concepto de justicia en la sociedad es diferente, es como solamente, se ve solamente con las leyes o solamente con un cierto ámbito de la sociedad y no se habla mucho del día a día, la justicia en el día a día de nuestra vida, ¿no? mm. Como yo soy una persona justa o no, y cómo saberlo. Eh, Quizás me estoy adelantando un poquito, pero, pero esa frase me gustó mucho, ¿no? Es como que también me resonó, que vas a ver con tus propios ojos. Claro. O sea, hay una diferencia, como sí, dice Camila, entre lo que es la normativa y lo que es el concepto de justicia. La normativa en el fondo es como algo más práctico Mm, y la justicia es un concepto más abstracto, mm, más más etéreo. filosófico, por así Mm, decirlo. sí, o sí. sea, las normas básicamente, mira, hay estudios de etnografía que ya eso es como más para antropología, alejándonos del tema jurídico. Entonces está un antropólogo que era de apellido Malinowski y él se metió en una tribu, no recuerdo si era africana o de la Polinesia, parece que era de la Polinesia, para poder estudiar cómo ellos vivían día a día, como para poder en el fondo entender lo que era la antropología. Esto tiene que haber sido como en 1920, 1930 aproximadamente. Ujú, Y una de sus conclusiones era que el verdadero problema era estudiar en el fondo cómo la vida humana se sometía a las reglas, porque al Mm, final no se sometía, sino que las reglas de la comunidad se adaptaban a la vida de las personas. Y mm, eso iba cambiando de comunidad en comunidad. ujú, ujú. mm, claro. Sí, es cierto, porque de repente nosotros pensamos en algunas tradiciones de los pueblos indígenas, en cómo sometían la justicia a ellos, o... sí, es bien interesante cómo va No, cambiando.
O la ley del talión, por ejemplo, lo que se hace todavía en Medio Oriente, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si la persona cometió un delito, hacen exactamente lo mismo con esa persona. Eso todavía existe. Pero yo tengo una pregunta, mira, me voy a adelantar, porque esto estaba Ya. en una pregunta más adelante, pero pienso mucho que en nuestra sociedad se confunde la justicia con la venganza. Mm, Sí, Ujú. claro, muchas veces las personas dicen en Chile, si viene un ladrón, que le peguen y que lo linchen y que claro. todos hagan como su Su descarga. justicia, ¿no? Porque dicen su justicia, que se haga justicia, pero eso Mm, para mí es como venganza o como una descarga. mm, Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Es como, mm, porque lo justo, pienso yo, sería llevarlo a un juez y que hayan buenas leyes y un mm, buen sistema y que tenga su veredicto desde la imparcialidad, no desde una rabia, ¿no? No desde una emoción fuerte, sino que desde una mirada mucho más eh, sin ¿cuál es la palabra? Sin las emociones influyendo de por medio, ¿sí? Más imparcial. Pero claro, ¿qué es la justicia, no? ¿Cómo se debería actuar en esos momentos para ser justo, para que realmente haya como un veredicto de justicia y no de venganza o no de mm, rabia o no de... ¿no? Y ese es un tema muy profundo, muy doloroso y muy fuerte. Entonces, me hace pensar, me hace reflexionar sin tener conocimiento al respecto, para mm, nada, me hace reflexionar mucho en los conceptos que tenemos como sociedad, que a mm. veces no están tan claros. Mm. Sí, de alguna manera yo pienso que Uf, mira, responden como a la evolución de la humanidad. Ujú, En la medida que vamos evolucionando espiritualmente y socialmente, las leyes van a ser más elevadas, por así decirlo, más desarrolladas, más evolucionadas, mm, considerando todos estos otros aspectos también. Pero es un tema, uy, que da para mucho, 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 mucho. mm, eh, mira, me acordé con lo que me estáis diciendo de un par de películas. Hay una película francesa que se llama Seven Days, que será del 2008-2009, en donde había un padre que sufre un homicidio, una violación de su hija, no me recuerdo bien, y el tribunal francés encuentra ya a quien haya cometido el crimen, lo procesan y le dan una pena o insignificante o lo dejaban libre, una de dos. Entonces el papá no podía vivir con la rabia que le provocaba esta condena que le parecía injusta y lo que hace es secuestrar a la persona que le hizo daño a su familia, a su hija en este caso, para Wow. poder en el fondo darle el castigo que él piensa que corresponde, que es adecuado para lo que había hecho. ujú, Esa película en particular me impactó harto. Y la otra película, que me acuerdo de una película ya más antigua, como de 60 años antes, que es una película súper clásica del cine italiano que se llama El ladrón de bicicleta, ujú, en donde hay un hombre que es súper pobre, está saliendo de la Segunda Guerra Mundial en Italia, y está toda esta corriente que se llama el neorrealismo italiano, en donde va mostrando toda la pobreza de las personas después de un periodo posguerra, y que se caracteriza porque no ocupa actores convencionales, porque no es actuado, en el fondo es muy real y agarran cabros chicos de la calle, los ponen a actuar y retratan situaciones sociales crudas. ujú, Entonces, este señor tenía que alimentar a su familia y el único como medio que tenía para poder trabajar era una bicicleta. Y se sacaba la mugre y todo para poder llevarle moneda a los cabros chicos y le roban la bicicleta. mm, Lo único que tenía para trabajar, se la mm, roban. Entonces se queda en nada y él ujú, busca desesperadamente cómo poder recuperar la bicicleta. Va a donde los carabinieri, que eran los carabineros de Italia, no lo pescan. Va hasta donde una divina para que le diga dónde estaba la bici y la divina no lo puede ayudar.
y al final él como desesperado va y se roba otra bicicleta a otra persona. Mm, Mm. Y después lo linchan y una cuestión terrible. Y el hijo lo ve, que se roba la bicicleta y al final termina en el fondo siendo un delincuente. ujú, Entonces, ¿por qué me recuerda todo esto? Porque acá estamos en una situación social en el fondo de anomia, que no se cumplen ciertos presupuestos normativos y en donde los medios institucionales que nosotros como sociedad establecimos para poder moderar ciertas conductas o poder estar bien, que serían las normas, las instituciones policiales, las instituciones jurídicas, para que nos puedan dar un contexto y podamos obtener en el fondo lo que creemos que es la justicia para poder vivir bien, no están funcionando en ciertos casos. Entonces hay una disrupción ahí con los medios institucionales y las personas buscan a través de sus propias manos lo que sería el concepto de justicia. ujú, ¿Cachai? Ahí es que me acordé de estas películas por eso. mm, Mm. Y se va dando finalmente porque las personas sienten que lo que es institucional y reconocido no da respuesta a las necesidades de justicia que personalmente ellos tienen. Mm. Ujú. Esa sería como mi apreciación. mm, Sucede hoy en día también, incluso ¿Ya? cuando están los delincuentes en la calle, alguien va, se trata de robar un celular, una cartera a una señora y se le avalanchan. Se ujú, tiene detención ciudadana, le llaman en las noticias, la ujú, detención ciudadana. Ese es un tipo de justicia por las propias manos, porque se ve y también desde un punto de vista se puede justificar de que las leyes no funcionan acá y que el delincuente va a ir a dar la puerta giratoria. No, mm, no está dando abasto para la realidad del ciudadano que está todos los días exponiéndose en la calle, y es una mm, realidad. Han pasado cosas terribles por eso y es súper delicado, es muy delicado, porque finalmente eso de tomarse la justicia por las propias manos, aunque no sea, puede terminar en matar a una persona, puede terminar con que la persona acabe con su vida por la presión, porque ya no, mm, cuando estás como en grupo, en el fondo no se miden las consecuencias y no hay un control. Y es muy fácil, estando en grupo, envalentonarse y tratar mal a una persona en esas situaciones. mm, Es muy delicado en realidad. mm. Es súper complejo, o sea, nos estamos metiendo en un tema bien complicado, porque Sí. por otro lado es cierto, y la sensación como del inconsciente colectivo, por así decirlo, de la masa de las personas, incluyéndome, es que la justicia no está funcionando, que el aparato judicial es, es muy ínfimo, se queda muy corto, y que no hay una evolución clara de las leyes que vayan avanzando y evolucionando de acuerdo a las necesidades actuales. Es lo que vimos Mm. cuando al empezar, que todavía tenemos leyes como esa de la De la cárcel gallina. de la gallina hoy en día 2024. Ujú. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos un aparato judicial que no está realmente dando abasto a la realidad de las situaciones y tampoco hay políticos que se estén preocupando realmente de que eso funcione y que se haga valer también. Porque a veces también hay leyes que están en teoría pero tampoco se aplican adecuadamente. Mm. Claro, o sea, el aparato judicial, como con el cumplimiento de las leyes, es una cosa, y la Claro. existencia de la normativa es otra. Mm. Y también es bien complejo porque hay normas que te dicen que va a ser condenado por X cantidad de años por un homicidio, por cometer lesiones, por robar, pero la gente igual asesina, igual roba, igual hay violencia. Mm. Entonces también es complejo, porque no por el hecho de colocar una conducta en una norma y tipificarla como que es algo socialmente inaceptado, la gente, ¡paf!, mágicamente va a cambiar su actitud y va a dejar de hacer ciertas cosas. Es bien complejo. Ujú. Todo lo que hemos conversado de las personas cuando toman la justicia por sus propias manos, las películas que tú comentaste, ¿no? Que son terribles, las historias y todo eso, me hace pensar en, ok, ¿cuál es el resultado, ¿no? Para ese padre que lo hizo como con sus propias manos, o para esas personas que fueron y se sienten mejor ellos, su espíritu está más libre, se sienten con el alma más feliz o se sentirán peor, ¿no? Es como...
¿Cuál? Porque hay toda una realidad de otro plano de la justicia, ¿no? Que es como una realidad más espiritual, más de nuestra alma, de nuestro ser. Entonces, ¿cómo, qué tipo de principios y valores están en la justicia para que realmente se haga justicia, ¿no? Y que no sea solo una venganza o solo un quitarse la rabia o descargarse. No sé si se entiende muy bien la pregunta, Sí, porque igual sí. es como para mejorar este sistema, ¿cómo nosotros podríamos mejorar el sistema de acuerdo a los principios y a los valores? Ujú. ¿Y a cuáles principios y cuáles valores? Claro. O sea, yo creo que el principal valor que tiene que haber en un juez o en las personas que son auxiliares de la administración de la justicia es la imparcialidad y en el fondo la equidad. Buscar Mm, la aplicación de las normas sin mirar a quién es el infractor o a quién se está juzgando y hacerlo de la manera más consecuencial y más adecuada a lo que es la norma propiamente tal, obviando todo lo demás. Eso sería lo principal para mí. La mm, imparcialidad y poder cumplir con lo que nosotros socialmente hemos prescrito como normativamente. ujú, Ahora, que eso asegure que podamos estar tranquilos y que sea lo adecuado es distinto, Mm, porque un juez te va a aplicar la norma en base a lo que existe. claro. sí. Por ejemplo, está todo este tema de los delitos informáticos que ha avanzado N. Y yo hace como 10 años trabajaba en una ONG. Y no sé si habrá cambiado la ley de delito informático o no, no estoy actualizada, pero en ese entonces, en el 2013, 2014, era del año 91. Mm, Y del 91 al 2014, o sea, habíamos pasado como por 10 Windows, sí. ya teníamos internet, muchas cosas. Y claramente no se adecuada a lo que estamos viviendo actualmente. Y un juez que te va a aplicar, por interpretación te puede aplicar otras cosas, pero mientras sea más robusto el sistema normativo para poder aplicar la norma va a estar, se puede aplicar mejor, creo yo. Pero con imparcialidad y equidad, que para mí es lo principal. Ujú, El resto dejar las cosas emocionales que te puedan provocar de lado, porque tú tienes que aplicar la norma en base a lo que es. ujú, sí. Mm. Sí, me Mm, hace pensar también esto de que para que podamos también aplicar realmente una ley de lo más equitativa y neutral posible, también se requiere, por otro lado, de una educación en las bases, en las personas, valórica y espiritual más potente, que es lo que carece tanto hoy en día la sociedad. Independientemente de una iglesia o de una religión, es un tema como del desarrollo de los valores positivos que se puedan propagar desde pre-kinder o desde siempre, desde que nace el desde la bebé, familia. desde la familia, desde el núcleo básico. Mm, Y sea como sea, y que esté compuesta la familia, porque hoy en día hay tantos tipos de familia, ¿no? ujú, No solo la nuclear, no solo el papá, mamá e hijos, hay muchos, y cada vez vemos más las extensas, los tuyos, los míos, los nuestros, como se dice, ujú. es la realidad, pero como que desde ahí se pueda de alguna manera contribuir y se den las herramientas socialmente para que haya una mayor comprensión, un mayor entendimiento del desarrollo de lo que somos realmente como personas, como seres humanos, que no solamente somos un cuerpo y una mente, aquí hay algo que trasciende, ¿no? Que es más de la índole espiritual y que Claro. finalmente eso es lo único que importa más desarrollar, porque una persona que tiene más desarrollo en su espíritu, en sus valores, no va a caer en andar delinquiendo, andar haciendo cosas que están en contra de la ley. Y La lo veo posibilidad es por, mucho más baja. claro, lo pienso también por el otro lado. Cuando tú estás más desarrollado espiritualmente, vas a sentir un poco que estamos todos interconectados de cierta manera. Hay un mayor desarrollo de la conciencia. En el Sí, fondo. sí, entonces va a haber menos juicio
propio, ¿no? Como de yo ponerme como un poquito con superioridad moral frente al demás, a los demás, al delincuente o qué sé yo. Y sin dejar de lado la firmeza, se puede ser compasivo también, ¿no? O sea, como las dos cosas. Claro, un No equilibrio. estoy diciendo, ah, ya no hagamos nada, porque sería horrible. Sí. Sería el caos total, ¿no? Y no serviría para nada. Pero yo pienso que cuando las personas no acuden a las instituciones o no van como a un ser externo y se toman la justicia por sus propias manos, no son más felices. O sea, lo logren o no después, Mm. no son más felices o su espíritu no está más libre o no se les quita más peso porque están haciendo un daño, ¿no? Entonces es como eh, y esta puede ser una opinión ingenua o qué sé yo, pero es como yo realmente lo pienso, que el daño contra el daño genera más daño o no sé, la guerra contra la guerra genera más guerra. Es como todo lo contrario a lo que necesitamos, ¿no? Como una liberación. Mm. Pero Como un perdón, ¿no? Como un trabajar el perdón, perdón. sí, un perdón y desprenderse. Pero claro, no es fácil, no es algo así, se requiere de mucha fortaleza interna, mucho trabajo de desarrollo personal, de desarrollo de valores, ¿no? Mucha resiliencia también. Sí, mucha resiliencia y, y es, El tema que dicen ustedes de los valores es trascendental, chiquillas, mm, en las personas, en todo. Y claro, eso es un trabajo social que creo que estamos llamados todos a ser parte, a colaborar, porque todos tenemos nuestra familia, todos somos un núcleo dentro de la sociedad que influimos en otras familias y bueno, muchos abogados y quienes están en la justicia tienen ramos de ética, ¿sí? Hay un ramo de ética en todas las universidades. Y da lo mismo que tengas tu ramo de ética, porque tú puedes aprender lo que significa la ética, el concepto filosófico, la mm, definición, pero si no eres capaz de aplicarla, mm, Claro. ya es como, estamos en otra cosa. mm, Mm. Ahí es complejo. Y también lo que decía la FAR en relación a la libertad de las personas, como ser educadas de forma tal que puedan elegir. Porque la libertad para mí es uno de los valores más importantes del ser humano. Ujú. ujú, Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar de Víctor Frank, que era un ujú, psicólogo. Sí, ujú, el libro de En búsqueda del sentido, el más conocido de... Ese libro le busqué el sentido. Que claro, o sea, al final él estaba recluido en un campo de concentración en Auschwitz y se salvó de toda esa miseria humana, pero él decía que le podían arrebatar todo, todo, pero menos la libertad interna que ujú, él tenía. Eso era algo que ya Menos su estaba tan espíritu. dentro de él que jamás se lo iban a poder quitar. Y su espíritu, finalmente es Claro. eso, él tenía la libertad de elegir qué hacer. Y después de todo ese sufrimiento, él lo transformó y, bueno, escribió todo lo que escribió y hizo todos Se sus aportes iluminó. psicológicos. En el mm, fondo tuvo una iluminación dentro de todo ese dolor. Y claro. mataron a su Sí, señora, mataron a sus hijos, quedó solo, estuvo muchas veces a punto de morir, es extrema, la historia es súper extrema y real. Ujú, sí, es Y cruda. claro. él perdonó a todos y eso es lo más increíble, que no quedó con odio ni nada, lo transformó en algo positivo y luminoso. Es que él tomó eso como una oportunidad de cambio también, ¿no? Como que todo ese sufrimiento, él podría haberse quedado como con esa amargura, Mm. tomar ese camino de amargura y De rencor. de rencor, ¿no? Pero él dijo, ok, yo voy a tomar este camino de oportunidad de crecimiento, de desarrollo espiritual, ¿no? Y llamémoslo como lo llamemos, y por eso es que trajo luz al mundo, porque lo transformó. Fue tan fuerte que él dijo, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer algo, sí. Él fue psiquiatra, claro, y neurólogo me parece también, Mm, pero hizo un aporte gigante a esas ciencias, pero gigante, a partir de ese sufrimiento. ujú. Qué bonito. Pero ahí está, pues, la libertad del ser humano es importante y la formación valórica en los nichos familiares, que la familia es el principal núcleo social
de todo, si ahí nace todo. La familia independiente como sea, si somos cuatro, somos dos, somos uno independientes, pero la familia como núcleo social para poder transformar el mundo. Para mí es una de las cosas más importantes. Y eso como base ya para poder hacer lo demás. Y ahora, con la aplicación de la justicia propiamente tal, que las personas que estén dentro de esa administración de la justicia tratan de ser lo más íntegras posible. Mm. Porque también, como les digo, hay leyes que son injustas y es bien complejo, porque si prescindimos de los otros conceptos y pensamos solo en la norma, por ejemplo, cuando estaba todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, después cuando fueron los juicios, ya que para ver todo lo que pasó con los nazis, está una filósofa alemana que se llama Hannah Arendt, entonces ella acuñó un concepto que se llamaba banalidad del mal, en donde ella veía que había tipos que eran administrativos, ponte tú, y observaba un compadre que era un administrativo, entonces el gallo, ella miraba, no es un mal tipo, es un padre de familia, no es un sádico, no es un asesino, pero él cumplía con su deber, pues y él era como un ciudadano ejemplar y hacía todo lo que tenía que hacer como impeque. Y él se apegaba a la norma y hizo las cosas no por sadismo ni por daño, ni por hacer daño, sino que por cumplir bien y ser un buen padre de familia y ser un buen alemán y estar en la sociedad. Entonces ahí es bien complejo. Mm. Casos, por ejemplo, de los veteranos de Vietnam, que también tienen tremendas historias con ese tema. Ellos fueron a servir a su país y luego se dan cuenta de que eran como los malos de la película, por así decirlo. Claro. Hay unas historias increíbles también de gente que vivió eso, que estuvo allá. Mm. Mm. También hemos hablado un poquito de esto, pero como tangencialmente. La pregunta es, ¿la justicia va de la mano con la moral? ¿Es la moral relativa? Sí, yo creo que va de la mano. Va de la mano y claro, el concepto de moral es algo bien etéreo y, y puede estar relacionado con cada persona o con cada sociedad. La moral es distinta en una sociedad occidental o oriental, por ejemplo, según distintos tipos de normas. Pero la normativa que nosotros tenemos no es subjetiva, la normativa es bien objetiva. Entonces ahí la aplicación o no aplicación de cierta norma o la forma de aplicarla ya puede tener como cierto raigambre ya más etéreo, en el sentido de que un juez puede considerar, después de ver todas las pruebas y equilibrar, que X persona merece una pena mayor o menor. Ahí podríamos ver la aplicación de digamos, de temas morales intrínsecos, pero él no puede en el fondo decidir ya, porque voy a poner un ejemplo bien burdo, porque es indio, voy a juzgar a una persona porque le hizo daño a una vaca, Ujú. porque acá no existe una norma que, no sé si en la India habrá alguna norma para encarcelar a la gente que le haga daño a las vacas, pero las vacas son sagradas allá. Sí. Entonces acá el juez no puede decidir hacer eso porque tiene otra religión o porque es indio, tiene Mm. que aplicar la norma que hay. Ujú. Mm. Pero la aplicación y la creación de las normas yo creo que tiene un origen moral bien interesante, relacionado con los temas de sistemas religiosos espirituales a través de los años. Porque vamos a ver, por ejemplo, los mandamientos, que eran normativas súper básicas, así, no matarás, no robarás, no vas a venir a la mujer del otro, que son cosas bien básicas y que han ido evolucionando conforme la sociedad ha ido evolucionando su entendimiento a lo largo de los años. Ujú. Mm. Entonces, están estrechamente ligadas y están en el fondo plasmadas el concepto moral que tiene la sociedad en la época, Claro. Ujú. Mm. O sea, pero son su más, obligación ahí es distinto, es como, tiene que ser objetiva. Mm. sí. Yo digo, son básicas ahora, pero en esa época no eran tan básicas quizás, como que, Oh. porque No, con no. todas las atrocidades que pasaban, sí, sí. Pero eso de la moral relativa me hace pensar mucho que, porque es un cuestionamiento que tengo de que he escuchado mucho de que si está bien para mí, está bien, que pase nomás.
Mm. O sea, no sé cómo explicártelo. Ujú. Em, Como individual, como muy desde el individuo, Desde el desde... individuo, así como, no es mi problema, está Sí. pasando, pero no es mi problema. Mm. Una cosa así, ¿no? Eso me hace pensar o preguntarme si la moral es relativa a nuestra sociedad en muchos aspectos, no solamente como en el tema legislativo, no lo Mm. sé, ¿no? Pero también como en nuestra día a día, en nuestra vida. Eh, por ejemplo, en Irán hubo una persecución hace 40 años. Bueno, siempre hay persecuciones a los bahá'ís y hubieron 10 mujeres que fueron ejecutadas. Sí. Y lo que dicen los persas actuales es que ellos no hicieron nada en esa época porque dijeron, bueno, no, no es mi problema, ¿no? Una cosa Mm. así. Pero ahora está pasando que los están persiguiendo a todos los que piensan diferente, a las mujeres que no se ponen el velo, que quieren ser iguales o tener más equidad de género, cosas así. Entonces Mm. ahora ellos dicen, nosotros deberíamos haber dicho algo hace 40 años atrás, Mm. porque si hubiéramos dicho algo, esto de ahora no estaría Mm. pasando, ¿no? Y eso es algo que me contó una amiga y que yo quedé como muy Wow. impresionada con ese comentario. Entonces, eh, podemos irnos hacia el lado del capitalismo y la individualidad y el neoliberalismo extremo, ¿no? En el cual se nos hace creer que, bueno, esta es mi casa, mi patio y esto es lo que afecta a mí y si no me afecta, si le afecta al vecino, no importa. Me hace mucho reflexionar en eso de la moral relativa, que si me afecta está mal, Mm. pero si no me afecta no está mal. Es que eso va de la mano con lo que hablábamos antes, creo yo, de los valores, ¿no? Como de, estamos en una sociedad Ujú. efectivamente muy individualista, basada mucho en el tema material y en la falta de empatía. Creo que eso es la base. Mm. Estamos en, no se nos enseña tanto el tema de, sobre todo en estos tiempos, incluso está en el movimiento feminista actual, Ujú. muy fuerte. Es como mis intereses, lo que yo soy, y me tienen Mm. que querer por cómo soy, y esto y lo otro, y se confunde de todo este tema de lo que es la igualdad de, por ejemplo, entre hombre y mujer, que no tiene que ver con la uniformidad, pero bueno, eso ya quizás es otro Mm. tema. Pero en el fondo tiene que ver con esto, como con todo está en torno al individuo, y no Mm. estamos viendo que hay un otro. Pero también eso se inculca, porque hacer, en el fondo hacer eso es también es quitarnos poder, porque cuando sentimos que somos parte de una comunidad, que tenemos un apoyo mutuo, somos mucho más poderosos. Y volviendo a tu mismo ejemplo, Paula, o sea, obviamente si las personas hubiesen tenido ese grado de conciencia más colectivo en ese tiempo, ahora no estarían viviendo eso. Ujú. Y entonces el gobierno no sería un enemigo para ellos, no tendrían tanto poder en el fondo. O sea, en el fondo ser demasiado individualista, volvernos demasiado individualistas nos quita poder colectivo, nos quita poder Ujú. frente a un aparato, digamos, muchas veces injusto, económico, social, político, etcétera. Mm. Me hace pensar en eso. ¿Sabes qué? Una cosa que dijo la Paula y me quedó dando vueltas, porque hablando como del tema del capitalismo y el neoliberalismo más extremo, me acordé de un documental que vi en Netflix hace unos años, no me acuerdo el nombre exacto, creo que era Salvando el Capitalismo, en donde hablaban de que todo tipo de ideología económica, sociales, tienen como sus lados más siniestros y sus lados más buenos, así como todas las cosas, como un lado oscuro y un lado luminoso, como la naturaleza humana. Entonces, en una de las entrevistas que hacían, hablaban del capitalismo cristiano. Y me llamó harto la atención, pues me quedó dando vuelta a eso en ese momento, porque en el fondo era la aplicación de un sistema capitalista en forma ética, como Mm. por ejemplo generando puestos de trabajo y pagándole a las personas lo que corresponde, y generando riqueza de una forma equitativa y una forma ética. Pero al final eso es lo que se ha ido perdiendo en lo largo del tiempo. Y ha pasado con muchos sistemas, que se va perdiendo el centro del ser humano Mm. y se van preocupando de enriquecerse unos pocos y no del Mm. progreso de todos.
Entonces, el egoísmo mismo del ser humano al final termina echando a perder muchas cosas, en muchos sistemas, muchas teorías que podrían tenernos en otro estándar actualmente. Mm, mm. Sí, el mundo podría ser muy diferente Mm. sin tanto ego. Cami, ¿de dónde viene la justicia? ¿Qué piensas tú? ¿De dónde viene? Yéndonos bien para atrás, pensando como ya en el principio de la humanidad, eh, claro, o sea, nosotros éramos cazadores y estábamos, digamos, como nómades, pues nos establecimos recién con la agricultura. ¿Qué pasó ahí? Cuando nos establecimos con la agricultura, unos cultivaban papas y tu vecino de, no sé, 10 cuadras más allá cultivaba tomate. Entonces empezó el comercio. Mm, Y ya el comercio no era de papa y tomate, pues ahí empezó con otras cosas. Entonces ahí tuvieron que surgir ciertas normativas para que las personas regularan estas relaciones comerciales. Y ahí comenzó a surgir los temas ya normativos. Y también donde las personas estaban en asentamiento, ya surgía la necesidad de poder establecer normativas para la conducta adecuada, que se consideraba adecuadamente social en estos asentamientos, porque el ser humano es un animal gregario, finalmente no vive solo, y al ujú, vivir con otros tienes que establecer un marco para que las personas puedan estar conviviendo en sociedad. Entonces yo creo que todo este tema de la justicia viene de la necesidad del ser humano como animal gregario de estar en comunidad, y para poder estar en comunidad necesitas un marco normativo que te permita ejecutar tus relaciones sociales de una manera normal, pacífica y adecuada para el progreso tanto social como personal. Y esto se ha ido, por supuesto, modificando y mejorando a lo largo de todos estos años, en donde las sociedades han ido evolucionando. ujú, mm, Y la justicia, por supuesto, se ha ido también perfeccionando en la medida que las sociedades crecen. mm, Ujú. Como un mm, proceso orgánico, entre comillas. mm. Sí, un proceso orgánico social de las personas. Bien. Y Y la bueno, o otra, sea, yo veo esto como bien normativo por un poco mi formación, porque hay otras personas que hablan de que te pueden decir que la justicia viene de algo divino, que viene de Dios. mm, Ujú, Y también yo creo que todo el tema de la religión es relevante, ujú, y te va aportando en el fondo. O sea, toda religión es un aporte importante a toda sociedad y a cómo ellos se van formando y se van viendo, a sí mismo percibiendo como individuos en su relación con otros y con un tercero que sería Dios. Entonces también contribuye. Pero a mi juicio, como bien personal, que lo veo desde un punto de vista un poco más normativo y más pragmático. ujú. sí, yo me pregunto si la justicia es una virtud o una cualidad que nosotros tenemos. Sí, Eh, yo creo que sí. sí, Mm. que siempre como Sí, que yo creo que es una cualidad que vuelvo, se puede desarrollar. mm, como que vuelvo al individuo, ¿no? Y pienso que de repente uno se pregunta, ah, pero fui justa cuando hice esto, no sé, es como, Mira, pero el mero hecho de tener ese ejercicio reflexivo ya te coloca en una situación más evolucionada, pues. claro. Porque la gente que no tiene ese nivel de más de conciencia, volviendo al tema de la conciencia, no sé, ni siquiera se lo va a preguntar. Como Ujú, vivir en automático. mm. Y la pregunta, o no sé, ¿quieres decir algo más? Dale con la pregunta. Y la pregunta dice, ¿se puede hacer justicia a través de un acto considerado malo? Malo, Malo. malo. Sí, yo creo que es lo que hemos hablado un poco durante todo este tiempo, y bueno, el ejemplo más típico es todo el régimen que había para los nazis, porque todo esto que hizo Hitler, él no lo hizo porque se le ocurrió así, que se levantó, ya me voy a tomar toda Alemania y voy a matar a los judíos.
él tenía un aparataje jurídico y social atrás que lo respaldaba y tenía como a los mejores juristas a su servicio. Hubieron leyes, se promulgaron leyes que Mm. lo ayudaron a llegar donde él estaba. Y todo esto estaba dentro de un marco legal. Entonces, claro, o sea, a través de normas se pueden llegar a cosas aberrantes, pero históricamente igual es complejo, porque hay una frase de una historiadora que se llama Sor Serrano, que yo la leí y me gustó bastante, que hablaba sobre que es en el fondo complejo juzgar el pasado con los ojos del presente. Sí. Porque Mm. nosotros estamos hoy día ya, 2024, hablando en un podcast de lo que hicieron los judíos, los nazis, los nazis con los judíos hace 100 años atrás, más o menos. Mm. Pero en ese momento, ¿qué pasaba? Pues no se sabía lo que estaba sucediendo. E incluso también había como todo un ocultamiento de parte de Hitler de la situación que estaba sucediendo en el interior. Y él tenía una documentalista que se llamaba Reni Leshart, estoy pronunciando pésimo el nombre, y que No hizo una importa. película que se llama Olimpia. Ujú. La película Olimpia, que es como de los años 30, que es hermosa, un documental de los Juegos Olímpicos, que te muestra así como todo maravilloso. Y había una propaganda detrás que era todo maravilloso. Incluso hay unas películas medias perdidas del régimen nazi también, que te promueven harto el concepto de eutanasia. Y pagaban por eso. Entonces, no existía internet, nada. Y si alguien estaba en la juventud hitleriana en los años 40, no es que fuera un neonazi que quisiera matar a la gente. Hitler era un Era un tipo como héroe, Carlomagno. era un Entonces héroe estaba para su región. promoviéndose, era un héroe para la gente. Mm. Claro, o sea, era un gallo como, qué maravilloso que un tipo sobre estrategas que logre conquistar tantos terrenos y que arrastre tanta gente, era admirado. Y que Mm. Alemania, y que la Y haga una potencia finalmente hoy mundial. día sabemos que no es así. Mm. Pero ¿sabes qué me llama la atención también? Justamente por la Claro, figura de así Hitler. que, ¿Iba a decir algo, Cami? sí, Yo me quedé como pensando en lo que iba a decir. no, Bueno, no, no, estoy no iba a hacer escuchando. un comentario cortito que en verdad la figura de Hitler siempre es como súper manoseada, como uno piensa en un personaje malvado, Hitler. Pero Hitler es lo que hizo Alemania grande y en ese tiempo fue ovacionado. Incluso por ahí había escuchado que en la revista Times, que es como una revista súper importante en el mundial, fue portada la revista en el año 38, por ahí 35, 1935, 1938, como el personaje más importante de la humanidad en esos momentos. Era ovacionado. Y es lo que hizo con el nacionalsocialismo Alemania una potencia mundial. Que hoy en día Alemania sea una potencia mundial se lo deben a él. Entonces, es interesante justamente cómo nosotros vemos con nuestros lentes actuales del siglo XXI a lo que sucedió hace 100 años, a lo que sucedió hace 1000 años, 2000 años, qué sé yo. Claro, yo voy más hacia como el lado de que es como más, porque sí, hay cosas que son de ciertas épocas y hay cosas que son de siempre, Claro. ¿no? Y por ejemplo, los derechos humanos son de siempre. O sea, yo creo que me gusta mirarlo con esa visión, no como con las cosas de cómo pensaban antes, porque si pienso cómo pensaban antes, pucha, hasta los hermanos se andaban matando y era como súper cavernícola, pues, como muy absurdo, ¿no? Muchas veces por cosas súper poco profundas. Ujú. Pero el tema de los derechos humanos sí es como muy fuerte para mí, como que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces, no importa cuál es el resultado, como que si se hizo eso, para mí es muy fuerte, es como muy, muy... Claro. No, eh, claro, el fin no justifica los medios, eso está no, claro. claro, claro. Era Entonces, cosa me hace básica. mucho pensar en eso, ¿no? Como que eh, se ovacionaba porque se estaba viendo como algo personal, como un beneficio personal. Claro, mi país se agrandó, mi país es una gran potencia, o no sé, entonces se está viendo como bien estrecho, como ven los caballos a veces, ¿no? Como que les ponen unas cosas aquí, pero no se está viendo como en general. Eh, como no me está pasando a mí, como no es mi religión, como no soy yo, es lo mismo que el otro ejemplo, ¿no?
no importa, no importa. E incluso lo defiendo, lo puedo llegar a defender, una cosa así. Ujú. Entonces es como súper interesante el tema de que estoy yo siendo una persona justa, ¿no? Porque en estos momentos, hoy día mismo hay gente muriendo en Gaza, por ejemplo, ¿no? Entonces es Sí. como niños, y uno dice, claro, no puedo hacer nada, estoy al otro lado del mundo, ¿qué voy a hacer? Pero hay un sentimiento humano de la empatía y la compasión. Claro. Y no sé, me hace pensar mucho en la justicia. Yo siento que yo tengo una confusión muy grande respecto a la justicia, porque la noto como simple, pero en el mundo está como enredado, una cosa así. Es que tiene muchos aspectos, muchas aristas, los aspectos culturales también. Mm, No es lo mismo la cultura chilena que la cultura norteamericana, la Oye, cultura iraní. ujú, No puede ser igual porque estamos pero bajo culturas distintas. mira, por ejemplo, muchos de estos países del Medio Oriente no reconocen los derechos humanos y les da lo mismo. mm, No, claro, no les Además, importa. claro. Y claro, o sea, para llegar al concepto de derechos humanos tuvimos que bancarnos 2 guerras mundiales y recién ahí mm, empezó todo el tema de los derechos humanos. Pero Mm, antes era, quizás era como algo muy primigenio dentro de la sociedad misma. mm, Como, o sea, es súper obvio, como, como hablamos antes ya con el tema de los 10 mandamientos, no vas a matar. Era como una génesis súper obvia, pero tuvimos que pasar como aberraciones mundiales muy grandes para poder hablar de esto de forma un poco más técnica y de que ya que para nosotras hoy en día 2024 sea algo natural, que mm, se respeta el derecho a la vida como algo básico, mm, pero incluso para algunas personas hoy en día no sigue siendo obvio, porque no lo ujú, aceptan y lo desconocen. mm. Entonces, ahí también es complejo porque como sistemas internacionales de justicia no pueden actuar al interior de países que no reconocen la soberanía de esta justicia, de estas normas, digamos. Y quedamos en lo sí. mismo, como que todo el Eso, mundo sabe que no se debe hacer lo que se está haciendo, mm. pero si el gobierno no te lo reconoce, no puedes llegar y entrar adentro. Mm, Y lo mismo que pasa con las dictaduras también, ¿ah? Las dictaduras de derecha y de izquierda son lo mismo. Lo que pasa hoy en claro. día, cómo está Venezuela, cómo está Nicaragua, cómo estuvo China en un régimen comunista donde mataron más de 60 millones de personas, suma Ujú, y sigue. Lo que está Yugoslavia pasando también, en Ucrania, con Rusia, Hungría, hartos lugares. mm. suma y sigue. Sí, es terrible eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir? Eh, bueno, cómo un dictador puede llegar y decidir por tanta gente y el que no le gusta a Dios, es como súper infantil, ¿no? Emocionalmente infantil. Es como lo que yo quiero y listo. Claro, como Corea Terrible. del Norte me hace Es pensar en eso. importante Sí, eso, el concepto emocional, de la evolución emocional de la humanidad, porque hay varias sociedades que emocionalmente creo yo que no han progresado y están como mm, un niño chico, como ujú, en una etapa chica, como lo que yo quiero, mm, como los gobernadores están ahí mm. como niños de 4 años, como me contradicen y ya se van a Mm, la cárcel. Como, Sí, mm, ¿qué eso te lo diría un niño del prekinder? No, sé, mm, no sé, pues tú trabajas en un colegio, entonces me imagino que tú viste esas cosas. ujú, sí, sí, tal cual. Es que sí, también es lo que hablamos y nos salimos del tema, pero que hoy en día la mayoría de los adultos son como niños con heridas infantiles no tratadas, no resueltas, sí. en cuerpos de adultos. Y es la Ujú. realidad. El tema de la gestión emocional y las emociones y la conducta humana es un tema que da para Y también. vamos a hablarlo. Sí, sí, también está ahí en nuestra lista. Pero Sí. es un tema pero fascinante y al igual que la justicia da para muchísimo, muchísimo. Podemos Mm. hacer muchos podcasts, muchos capítulos de ese tema porque es tremendo Puede tema. ser Mm. un podcast entero solo hablar de la justicia, si es como tan Sí. impresionante. Tenemos un tema para hablar un montón, porque Mm. efectivamente la justicia también tiene que haber, también está relacionada con un castigo, sí o sí. Ujú. Y no sé cómo será, tratando de visualizarlo, cómo será ya 100 años más, 200 años más, no sé, cuando se supone que el ser humano va a ser más evolucionado,
¿cómo podría aplicarse un castigo a un ser humano que tiene muchísima más claridad de lo que está haciendo en comparación a lo que es hoy en día? Mm, No sé si me doy a entender, pero es como, ujú. Es que no hay son, cabida para portarse mal, por así decirlo, para hacer daño, pero lo hiciste igual. ¿Cuál es un castigo ahí? ¿Y cuál es la recompensa para quien ha sido transgredida su propia libre albedrío, su propia libertad, sus propios derechos? sí. Me hace pensar en Mm, la palabra consecuencia, ¿no? Es como uno vive su vida de acuerdo a sus acciones, tiene consecuencias, ¿no? Y se va moviendo su vida en determinadas direcciones por eso, por sus propias acciones. claro. Un poco Sí. como lo dice el karma, que también es una palabra bien manoseada hoy Ujú, en día, pero es real, causa-consecuencia, está relacionada con ujú, eso. claro. Existe una justicia también divina y una justicia terrenal. O sea, es que en realidad esto da para tanto. Podemos divagar Sí, y hablar todo el Sí, día. sí, es verdad. Pero ya, se nos acabó el tiempo. muy rápido. Sí, Sí, sí. Bueno, muchas gracias Cami por haber venido. Estamos súper felices de tenerte. De hecho, cuando empezamos el podcast y Gracias, pusimos chicas. la lista de personas, dijimos la Cami. sí. Sí, Oh, apareciste al tiro, muy rápido. Sí, es que es un muchas gracias, tema. chiquillas, por la invitación. Me encantó poder compartir con ustedes este tema y que podamos hablar de diferentes perspectivas, porque es algo tan profundo y tan necesario de reflexionar dentro de la sociedad actual y dentro de nuestro día a día. Me encanta su podcast y la voy a seguir viendo y apoyando Gracias. en todo. Muchas gracias por la invitación. Eh, un Gracias, abracito. Cami. Sí, abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Nos Abrazos vemos. Chao, virtuales para chao. ustedes. Abrazo. Abrazo. Chao. 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 Bueno, amigos y amigas, hemos llegado a la última sección de nuestro capítulo y esperamos que les haya gustado. Este tema de la justicia, que es bastante amplio, nos da para abrir Sí. abrir como un montón de temas, subtemas, etcétera. Y bueno, necesitamos de esa ayuda. En nuestro canal de YouTube dejaremos un listado de propuestas de temas para nuestros siguientes capítulos y les pedimos por favor que elijan cuál les gustaría que fuese el siguiente. Los esperamos en un siguiente capítulo Ujú. y les damos un gran abrazo cálido en este día domingo. Sí, también les pedimos que nos sigan en YouTube, en nuestra cuenta Conversaciones Conscientes. Ahí están todos los capítulos, pueden dejar sus comentarios y como queremos hacerlo interactivo también, compartan con nosotras sus experiencias con estos temas, si se sienten identificadas, si qué piensan respecto a la justicia, por ejemplo, o a la inteligencia artificial generativa, que fue nuestro tema anterior. Y así, necesitamos sus comentarios porque queremos aprender, ¿no? Y queremos aprender de ustedes, e ir generando este diálogo. Así que les dejamos invitados a todos para escuchar el podcast y comentar. Muchas Así que gracias. eso, muchas gracias, Far. Gracias a ti, Que Paula. estés muy bien. Nos También. vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.